Bueno, pues buenos días, hermanos, y saludos de los hermanos en Montornès. Vamos a tener nuestra meditación esta mañana en Primera de Pedro 1 y los versículos 24 y 25. Dice en 1 Pedro 1, 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y en esta mañana veremos el versículo 25 en concreto. La predicación viene a raíz de que en Montornès he ido haciendo Primera de Pedro y ya compartí con ellos acerca del versículo 24, acerca de que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y en el 25 que veremos esta mañana dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y un poco el mensaje para la iglesia en Montornès, pero creo que para todas las iglesias locales, es que lo que va a hacer que permanezca el testimonio de Cristo en esta tierra hasta que Él venga a buscarnos va a ser eso mismo, ¿no? La palabra de Dios que permanece para siempre. En nuestras capacidades humanas, sirviendo al Señor, ¿no?, pues vamos a poder hacer muchas cosas, pero solamente lo que sea la obra de Dios, ¿no?, es lo que va a permanecer. Y aquello, como dice en su escritura, ¿no?, que va a ser la palabra de Dios que permanece para siempre. Pero claro, veremos un poco qué es esa palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que la palabra de Dios es Jesucristo mismo, ¿no? Él es el verbo, el logos, la palabra de Dios. Pero bueno, un poco, ¿no?, para cómo definiríamos la palabra de Dios. Dice la Escritura que toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es espíritu y no tiene boca. Bueno, no lo sé si tiene boca o no, pero es espíritu, ¿no? Pero todo lo que sale de Él, de su boca, es palabra de Dios, ¿no? Y Dios, pues como veremos, desde siempre ha querido comunicarse con el hombre, ¿no?, darse a conocer al hombre. Ya desde Edén, pero todavía hoy, ¿no? A día de hoy sigue pues queriendo comunicar no solamente el mensaje de salvación para rescatarnos de nuestros pecados, sino que también darse a conocer, tener comunión con nosotros. Y Cristo pues lo mismo, ¿no? Cuando estuvo en esta tierra mostró esa voluntad de que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos juntamente con Él. Y al tener comunión, y lo que hemos estado viendo acerca de esa comunión que tenemos entre nosotros, por medio de la obra de Cristo, que ha querido que entre nosotros seamos uno y que seamos uno con Cristo. Y por medio de Cristo uno también con el Padre, con Dios, ¿no? Y bueno, en Montornès estuvimos viendo pues cómo toda carne, con músculos y huesos, ¿no?, pues hay carne de las bestias, de los peces, de las aves, y está la carne nuestra del hombre, ¿no?, nuestro cuerpo, ¿no? Y toda esa carne, lo que es el hombre en sí, pues actualmente es temporal, es perecedero, ¿no? Hemos salido de la presencia de Dios allí en Edén y bueno, el hombre cayó, cada uno de nosotros hemos pecado y estamos muertos, es lo que dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Y bueno, pues esta cabaña, ¿no?, este cuerpo que tenemos, lo que el hombre es, lo que somos, incluso las obras que el hombre hace, pues se marchitan, perecen, mueren, pero el Cristo de Dios, el Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Señor Jesús, ¿no?, siendo hombre y estando en debilidad, ¿no?, en su cuerpo de hombre, pues va a permanecer para siempre, ¿no? Porque no solamente es hombre, sino que también en Él mora la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios que ha sido dada al mundo, ¿no?, como veremos, ¿no? Y bueno, la esperanza del hombre, la esperanza del pecador es Cristo, ¿no? Quien siendo hombre, quien siendo el santo, ¿no?, Él, Dios mismo lo proclamó, ¿no? Este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿no? Es el Hijo en quien se complace, y Dios mismo también lo dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Pues Cristo como hombre, ¿no?, cumplió la ley y fue hecho por nosotros maldición, ¿no? Fue levantado, ¿no? Sabemos que Cristo ha de ser exaltado, va a ser rey sobre todo,
y en cierta manera en la eternidad ya es así, ¿no? Sabemos que está sentado a la diestra del Padre, pero en esta tierra todavía no ha sido manifiesto ese dominio sobre todo, ¿no? Y un día va a ser así, ¿no? Pero de momento ya ha sido exaltado, ¿no? Fue levantado allí en la cruz del Calvario y ha obtenido la victoria, ¿no? El triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el principado, sobre todo principado, ¿no? Dominio, potestad, y sobre el príncipe de este mundo. Allí en la cruz del Calvario tuvo la victoria para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida, ¿no? Y bueno, habiendo muerto, Dios le levantó también de los muertos y está ahora a la diestra del Padre, ¿no? Y sabemos que permanece para siempre, ¿no? Murió, pero ha resucitado y va a permanecer para siempre. Y Jesús, el Cristo de Dios, se hizo hombre, tomó cuerpo, murió en pago por nuestros pecados, pero Dios lo ha resucitado y sabemos que permanece para siempre. Y nosotros, que somos hombres, que somos pobres hombres infelices, estábamos sujetos, ¿no?, al pecado, a la muerte, al sistema de este mundo, al príncipe de este mundo, pues hemos sido hechos ricos y gozosos por medio de la obra de Cristo en nosotros. Y tenemos esperanza en Cristo, ya que por medio del Evangelio de Cristo, de su palabra y la acción del Espíritu Santo en nosotros, hemos sido liberados de ese señorío caído, ¿no?, del pecado, la muerte, el diablo, ¿no? Y hemos sido recibidos, pasados al reino del amado Hijo de Dios, ¿no?, al señorío de Cristo, ¿no? Hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo, pero también esclavos de Él. Y nosotros también vamos a permanecer para siempre, pero sobre todo que vamos a permanecer para siempre junto a Él y con Él, porque ese es el propósito que tenía Cristo, que de lo que el Padre le diera no se perdiera nada, y que nosotros no solamente fuéramos salvos, tuviéramos vida eterna, sino que esa vida eterna que tenemos la pasemos juntamente con Él, ¿no? Y como iglesia sabemos que somos la esposa de Cristo, ¿no? Todos nosotros en uno, como iglesia, pues vamos a estar para siempre juntamente con el Señor, siendo su esposa, ¿no? Y llevando pues la gloria de Cristo allá en donde pues Dios nos quiera llevar, ¿no? Bueno, Jesús nos quiera llevar. Vamos a leer en 1 de Juan 1, del 5 al 10, en donde vemos cómo, pese a poder haber pecado, la obra de Cristo y Cristo como nuestro abogado, como el justo, pues podemos hallar perdón en Él. Dice 1 de Juan 1 del 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído, veremos a lo largo de la mañana, pues mensaje, lenguas, idioma, palabras, palabra, voz, ¿no? Y todo un poco creo que tiene que ver con lo que trata 1 de Pedro 1, ¿no? Con esa palabra de Dios, ¿no? Que creo que allí está haciendo referencia justamente a Cristo, ¿no? Es hombre, pero también es la palabra de Dios, ¿no? Y que va a permanecer para siempre. Dice 1 de Juan 1, del 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y un poco era para compartir eso, que pese a esa situación de caída que teníamos, ¿no?, por medio de Cristo hemos obtenido perdón de pecados, pero también obtenemos limpieza para nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios nos limpia, nos acerca a Cristo, ¿no? Y si caemos o pecamos, pues Cristo es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ¿no? Y bueno, un poco las palabras, ¿no?, sirven para comunicar pues ideas, emociones, conceptos, permiten la comunicación entre nosotros, ¿no? El pensamiento estructurado y la descripción de la realidad, ¿no? Y estaba pensando esta mañana en comentaros una anécdota, por así decirlo. George Orwell escribió un libro que se llamaba 1984, ¿no? Y la manera que tenía
los gobiernos de aquel entonces para controlar a la población era modificar el lenguaje y reescribir la historia, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, sabemos que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, ¿no? Lo que Dios ha dicho, sus designios, Él mismo va a hacer que permanezcan para siempre. Sabemos en Apocalipsis al final, ¿no?, que dice que cualquiera que modifique algo de lo que Dios ha dicho, ¿no?, de sus palabras, de lo que haya escrito en este libro, ¿no?, pues Dios mismo le raerá del libro de la vida, ¿no? De manera que Dios mismo está involucrado en que la historia de Dios con el hombre, escrita en su escritura, en la palabra de Dios, pues vaya a permanecer para siempre, ¿no? Pero yo pienso también que el hombre mismo, ¿no?, intentando desacreditar a Dios, es el que ha preservado esa escritura, ¿no? Porque intentando ir en contra de Dios y desacreditarlo, pues lo que ha hecho ha habido preservación, pues gracias a Dios, ¿no? Y la otra cosa que hacían estos gobiernos era, por un lado, modificar el lenguaje y, por otro, modificar la historia. De manera que hoy en día también sabemos, ¿no?, pues que hay esa intención, ¿no?, de ir modificando el lenguaje, porque por la modificación de las palabras, del lenguaje, se modifican los conceptos que tenemos y de lo que recibimos y hablamos, ¿no? Se construye, por así decirlo, pues algo social, pero también algo en nosotros. Por eso es importante que la palabra de Dios llegue a nosotros de una manera limpia, ¿no?, conforme Dios la ha querido dar. Porque aunque pensemos que son palabras o tal, ello va a transformar nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, pues es lo que ha obrado en nosotros, ¿no? El hecho de que nos hayamos arrepentido, hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ahora ya siendo salvos, siendo hijos de Dios, pues nos va conduciendo, guiando, nos va limpiando, ¿no? Y así de importante es, ¿no?, el hecho de que la palabra de Dios pues permanezca tal y como Dios la ha dado, ¿no? ¿Y cómo ha sido dada, no? Pues lo iremos viendo, vamos a ir viendo una serie de textos. Pero básicamente, ¿no?, esa palabra de Dios ha salido de su boca. Los profetas y otras personas que han escrito, ¿no?, acerca de lo que Dios les ha enviado, les ha dado, pues les ha sido comunicado, ¿no?, por medio del Espíritu. Dios les ha hablado y ellos han escrito, ¿no? Y ahora nosotros, al acercarnos a las Escrituras, ¿no?, pues necesitamos que ese mismo Espíritu que reveló a los profetas la palabra de Dios que fue salida de su boca, pues nos la inspire, ¿no? Además, Dios ha puesto también en la Iglesia pastores y maestros, ¿no?, para que nos enseñen, para que nos ayuden, nos guíen en entender las Escrituras, ¿no? Estaba compartiendo ayer con un hermano acerca del eunuco, ¿no?, que dijo, ¿cómo sabré si no hay quien me enseñare, ¿no? Y Felipe creo que fue, ¿no?, el que usó Dios para llevarlo allí junto al eunuco para que les explicara Isaías, ¿no? Y bueno, vamos a leer una serie de textos, ¿no?, de cómo ya aparece en la Biblia las palabras, la palabra, ¿no?, cómo tiene el hombre esa relación con el lenguaje y con la comunicación, ¿no?, y cómo Dios mismo también ha querido comunicarse con el hombre, ¿no? Sabemos que en Génesis, ¿no?, dijo Dios, sea y fue hecho, ¿no? De manera que su palabra mismo no es una palabra cualquiera, es una palabra que tiene poder, ¿no? Pero vamos a ir a Génesis 2, del 18 al 25, en donde vamos a ver cómo Adán pone nombre, ¿no? Nombra, por medio de la palabra, de una palabra, nombra a cada una de la creación de Dios, ¿no?, de esos animales que Dios había creado. Dice en Génesis 2, 18 al 25, dice, y dijo Jehová Dios, y lo diría, eso es palabra, ¿no? No sabemos cómo se lo dijo Dios a Adán, pero lo dijo, ¿no? Expresó, por medio de la voz o como fuera, expresó a Adán lo que tenía que hacer, ¿no? Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y un poco lo que nos dice el texto es eso, ¿no? Que ya Adán, pues desde el principio pone nombre, ¿no? Pone nombre a las criaturas, a los animales que Dios había creado, pero también pone nombre, pues, a la mujer, a aquel ser que Dios había creado, ¿no? Pues del propio Adán, ¿no? Y como vemos, es carne de su carne y huesos de sus huesos, ¿no? Así que hay como una relación entre el poner nombre y lo que es, en esencia, aquello a lo que ponemos nombre, ¿no? Pues la palabra nos permite eso, relacionarnos, comunicarnos entre nosotros, definir la realidad y conocer el mundo, conocer las cosas. Cuando nosotros vemos algo o queremos compartirlo con alguien, lo que hacemos es usar las palabras, ¿no? Usar la palabra, ¿no? En Génesis 3, 8 al 11, se nos dice también cómo Dios se movía en el huerto y también pues hablaba o se comunicaba con Adán. Dice en el 8, en 3, 8 al 11, dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y un poco lo que vemos es eso, ¿no? Ya en Edén Dios se movía en el huerto y aquí en este caso ya pues el hombre había pecado, no había caído. Pero pese a ello, ¿no? Dios se mueve, habla con Adán, ¿no? Y le hace la pregunta, ¿no? De por qué había comido, quién le hizo que comiera, ¿no? Pero es esa realidad de que Dios se movía en el huerto y el hombre podía escuchar su voz, ¿no? Y hoy en día pues también Dios sigue hablándonos, ¿no? A cada uno, a nuestros corazones, nos habla nuestra mente, ¿no? Y es por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, por medio de su Espíritu que habla a nuestros corazones, ¿no? Y bueno, ya en Edén pues Dios hablaba, ¿no? No sabemos bien cómo era, pero dice que oía su voz, ¿no? Articulaba, pues hablaba con el hombre, se comunicaba con él por medio de la voz y dice que le llamó, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? Lo vemos así, no sabemos exactamente cómo es, pero había esa comunicación, ¿no? Había esa relación. En Éxodo 3, que hemos leído, esta mañana hemos leído acerca de el lugar que pisó Moisés, era el lugar santo, y nosotros cuando nos congregamos y el Señor está presente, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Cuando la iglesia, cuando los hermanos se reúnen en torno al Señor, el Señor ha dicho que va a hacer acto de presencia allí, ¿no? Y no le vemos, pero el Señor está en esta reunión, ¿no? Y en cierta manera, donde está la presencia de Dios, pues el lugar es santo, ¿no? Es así, donde está Dios es un lugar santo. Y también está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que somos un templo santo al Señor, ¿no? Porque Él ha venido a hacer presencia en nuestras vidas. Pero no solamente es una presencia, sino que Dios, como Dios vivo, obra en nosotros, ¿no? Actúa, ¿no? Y como veremos, esa palabra de Dios pues nos limpia, efectúa cambios, ¿no? Nos anima a continuar, ¿no? Avanzando en el conocimiento del Señor, en buscarle en su presencia, ¿no? Dice en Éxodo 3, del 13 al 15, dice: Éxodo 3, del 13 al 15, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y vemos que ya ha avanzado mucho en la relación de Dios con el hombre, había tenido relación con el hombre en Edén, la había tenido también luego más adelante con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Israel, ¿no?
Pero ahora, cuando la va a tener con Moisés, Moisés necesita que Dios le dé un nombre, ¿no?, para presentarlo a los hijos de Israel. Y Dios lo da, ¿no? Pero vemos eso, ¿no?, que en cada momento que podamos necesitar, por así decirlo, de que Dios se dé a mostrar o se muestre, pues Dios ya nos ha dado toda su revelación, ¿no? En las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, pues tenemos todo aquello que Dios ha querido dar ya para que el hombre pueda conocerle, pueda buscarle y pueda encontrar salvación por medio de Cristo, ¿no? Y está en las Escrituras, como veremos que Cristo mismo dice, ¿no?, que ellas hablan de él. Podemos leer también en Génesis 11, en donde al comienzo había un solo idioma, ¿no? Se usaban unas solas palabras, ¿no?, en la humanidad, ¿no? Pero Dios, por la rebeldía del hombre, tuvo que cambiar eso, ¿no?, y que hubiera confusión. Dice en Génesis 11, del 1 al 9, dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. De manera que vemos esa conexión entre la palabra, las palabras, el lenguaje, el idioma, ¿no?, y el hecho de poder comunicarnos, ¿no?, de no confundirnos, ¿no? Y en ese sentido la palabra de Dios pues es única, ¿no? Y no puede llevarnos a confusión, ¿no?, sino que debemos pedir, pues, entre los hermanos, con los maestros que ha puesto Dios en la Iglesia, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, por medio de la comunión y la oración de nosotros con Dios, acercarnos, ¿no?, a esa palabra suya, para que no se dé pues lo que se dio allí en Babel, ¿no?, en que Dios tuvo que darles diferentes idiomas, lenguajes, ¿no?, para que se confundieran, ¿no? En Juan 8, del 31 al 47, nos muestra que si decimos que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que somos de Dios, ¿no?, hemos de oír su palabra y obedecerla. Porque Dios habla para comunicarse y para que el hombre conozca acerca de Dios, pero para que el hombre pues le obedezca, ¿no? Dijo el Señor Jesús que su verdadera comida era hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y la nuestra es pues que por medio de la palabra, de lo que Dios nos ha comunicado, le oigamos y le obedezcamos, ¿no? Dice en Juan 8, del 31 al 47, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y sabéis que hemos leído ahora hace poco, cuando Dios se da a conocer a Moisés, ¿no? Y lo que hace Dios es libertar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto, ¿no? Pero bueno, dicen eso los israelitas que estaban en el tiempo de Jesús, ¿no?, que no habían sido esclavos de nadie. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Adán, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. De manera que Jesús en este texto se identifica en que sus palabras son las palabras de Dios. Lo que ha oído cerca de su Padre, de Dios, lo comunica, ¿no?, al hombre, a los que estaban allí junto a él, ¿no? Y que aquellos hombres pues hablaban de lo que habían oído pues cerca de su Padre, ¿no? Y no era Dios justamente, ¿no?, sino que sería de su padre el diablo, ¿no? Así que Jesús, las palabras de Jesús son las palabras de Dios, como también veremos en otros versículos, ¿no? Pero aquí Jesús mismo se identifica que sus palabras es lo que ha oído del Padre. Y nosotros, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, que nos dará de lo suyo, tomará de lo suyo y nos lo dará a conocer, ¿no? Y lo hace pues por medio de la Escritura, de la palabra de Dios. Y bueno, las palabras, como hemos estado viendo, pueden expresar, mostrar la esencia de lo que son las cosas, lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, emociones. Nos permiten expresar realidades también incluso invisibles, cosas que no se ven, pero que vivimos, ¿no? Y nos permiten comunicar a los demás quiénes somos. Y Dios, en su decisión de amar al hombre, ha revelado su voluntad, pero ha revelado también sus emociones, el corazón de Dios, cómo Dios pues nos ama, ¿no?, cómo tiene misericordia, cómo es juez justo y es santo, ¿no?, y no puede permitir tampoco pues ni el pecado ni la inmundicia, ¿no? Pero nos ha comunicado todo acerca de él, ¿no? Y lo tenemos registrado pues en las Escrituras, ¿no?, en su palabra. Y lo ha hecho pues a través de la ley, ¿no? Con Moisés dio la ley y ahí la ley es su palabra, ¿no? También tenemos las Escrituras y son su palabra, ¿no? Y en Cristo también pues se nos manifiesta Dios, que Cristo es el Verbo, ¿no?, la palabra de Dios pues que ha venido a este mundo, ¿no? Y se ha mostrado en Cristo pues de una manera o de una forma plena, ¿no? De manera que teníamos las Escrituras, que son la palabra de Dios. Bueno, primero la ley, ¿no? Moisés dio la ley, tenemos el Pentateuco, las Escrituras, ¿no?, que son pues la palabra de Dios. También tenemos luego pues las Escrituras, ¿no?, todo lo que nos ha venido a través de los profetas, de los apóstoles, ¿no? Pero en la persona de Jesús tenemos la manifestación plena de esa palabra, de esa voluntad de Dios, ¿no?, en su persona, ¿no?, ese Dios humanado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y podemos leerlo en Juan, por ejemplo, en el 5, en el 37 al 46, cómo Jesús dice que lo que había escrito Moisés habla acerca de Cristo, ¿no? Dice Juan 5, del 37 al 46, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. A nosotros nos ha pasado al contrario. Nosotros, por medio de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos creído en Jesús, ¿no? Y está ahora morando Jesús en nosotros. Y por medio de su palabra, pues vamos siendo renovados, ¿no? Vamos siendo pues limpiados, ¿no? Y damos testimonio acerca de Cristo, ¿no? Justamente a estas personas les pasaba todo lo contrario, ¿no?, al revés. Y nosotros, pues por medio de que Cristo haya venido a morar en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, pues tenemos el camino andado, por así decirlo, al revés, ¿no? Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? De manera que Jesús hace una referencia a que los escritos de Moisés hablan de él, ¿no?
y que el hecho de que no crean en Jesús es porque justamente no creen en los escritos de Moisés, ¿no? Porque como sabemos, pues toda la escritura, ¿no?, habla acerca de Cristo, ¿no?, como él mismo lo dijo, ¿no? Y allí en el camino de Emaús, ¿no?, pues a esos dos discípulos les indicó, ¿no?, en todo, en las escrituras, acerca de lo que hablaban de él, ¿no? En Juan 14, 8 y 9 podemos leer también cómo el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Dice en Juan 14, 8 y 9, estaban los discípulos turbados y el Señor Jesús pues les da una serie de palabras, ¿no?, y de indicaciones y les muestra un poco cuál era la voluntad de Jesús mismo, ¿no? Les abre el corazón a ellos. Y en uno de los versículos, pues Felipe le pregunta, ¿no?, que le muestra al Padre. Y el Señor Jesús le contesta. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y un poco es eso, ¿no? Que el Señor Jesús, como ese Dios humanado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, muestra plenamente al Padre. El que ve a Jesús, ve al Padre, ¿no? ¿Y cómo podemos ver a Jesús o cómo podemos ver a Dios? Pues por medio de las Escrituras, iluminándolas por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿no? Acercándonos a las Escrituras, en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Pues Él nos va a ir revelando aquello que podamos necesitar. Y lo vamos a poder viendo así, ¿no? Cantamos, bueno, en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Y a veces cantamos, ¿no? Una mirada de fe, una mirada al Señor, creo que es, puede salvar al pecador, ¿no? Pero la forma que tenemos de mirar a Dios, de mirar a Jesús, es por medio de las Escrituras, ¿no? Por medio de su palabra, por medio de aquello que ha salido de la boca de Dios y que insuflado por el Espíritu Santo a los profetas o a aquellas personas que lo han dado, ¿no?, pues ha quedado registrado, ¿no? Y en Hebreos 1, del 1 al 4, nos dice eso, que Dios ha hablado pues, de muchas maneras y muchas veces a su pueblo, ¿no?, por los profetas, y que en los últimos tiempos pues, ha hablado en Hijo, ¿no? Vamos a leerlo en Hebreos 1. Dice, del 1 al 4, Hebreos 1, del 1 al 4 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. De manera que en estos posteriores tiempos, pues Dios ha querido hablar, comunicar al hombre, ¿no?, por medio de Cristo, ¿no? Antes pues lo había hecho a través de los profetas, ¿no?, por medio también del Espíritu Santo. Y en cierta manera el hilo conductor siempre ha sido el Espíritu de Dios, es el que ha ido hablando, ¿no?, de Dios mismo, de su boca ha salido esa palabra, ¿no? Y en la antigüedad pues lo hizo a través de Moisés, de los profetas, luego ha sido hecho a través de los apóstoles, pero cuando estuvo Cristo aquí en esta tierra, pues lo hizo a través de él. Y ahora, hoy en día, pues lo hace a través del Espíritu Santo, ¿no?, iluminándonos las Escrituras, ¿no?, que el mismo Espíritu Santo pues había insuflado en las personas que las han escrito, ¿no? Vamos a ver ahora la relación de cómo Jesús es la palabra o el verbo de Dios. Y lo vamos a ver básicamente en Juan 1, ¿no?, en donde aparece continuamente. Podemos leer, por ejemplo, en Juan 1, del 1 al 5, dice, en el principio era el verbo. Se podría traducir también por palabra, ¿no? Es el logos, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 14 al 18 de Juan 1 también
Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hace a lo mejor alrededor de un mes más o menos estaba meditando en eso, ¿no? Esa palabra de Dios, que a lo mejor Dios pone en nuestros corazones, la observamos o la vemos en la Escritura y que a lo mejor la queremos compartir con un hermano, ¿no? Pues ha de ser como Cristo, ¿no? En esta tierra. Cuando estuvo Jesús en esta tierra, Cristo estuvo en esta tierra, estaba lleno de gracia y de verdad. Y esa palabra de Dios que hemos de transmitir a otros han de ser como Cristo, ¿no? Ha de ser una palabra llena de gracia y de verdad, ¿no? Dice, en 15, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en 1 de Juan 1, del 1 al 4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De manera que dice que comunican lo que han visto y lo que han oído, y eso es lo que les anuncian, ¿no? Para que tengáis también comunión con nosotros. Y verdaderamente la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Y lo que les estaban comunicando era acerca de ese verbo que estaba en los cielos y que se humanó, que bajó a esta tierra, ¿no? Esa palabra de Dios que se humanó, ¿no? Y esa vida eterna que estaba escondida en Dios, y ahora nuestras vidas también están escondidas en Dios, en Jesucristo, ¿no? Allí en los cielos. Pero esa vida eterna, que era Cristo mismo, ¿no? Que descendió y se humanó también. Y eso es lo que anuncian, lo que se había oído desde el principio, lo que Dios poco a poco, a lo largo de toda su comunicación, de toda su relación, de toda la historia de Dios con el hombre, ha ido revelando o mostrando, ¿no? Y que era que en Cristo íbamos a poder tener salvación, ¿no? Que el hombre había pecado, era pecador, pero que en Cristo, por medio de su muerte ahí en la cruz del Calvario, por medio de pagar por nuestros pecados, pues podíamos volver a tener relación, comunión con Dios por medio de Cristo y de su obra ahí en la cruz del Calvario. En 1 de Juan 5.7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. De manera que vemos que ese Verbo que descendió, que estaba en el cielo, ¿no? Pues descendió y pudieron verlo, ¿no? Los apóstoles que estuvieron con Jesús en esta tierra, y era Cristo mismo, ¿no? Y lo que podemos ver a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Es esa unidad e identidad en toda la Biblia acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo podemos ver que el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, es la palabra con mayúsculas de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios, pues personificada. Podemos ver, mirando a Jesús, podemos ver cómo es Dios, ¿no? Todo lo que nos ha revelado por medio de la Escritura acerca de Jesucristo tiene que ver con el Padre, ¿no? Como Dios es y quiere que sea el hombre, pues lo podemos ver en la persona de Cristo, ¿no? Porque es su palabra, es la expresión de cómo Dios es y cómo Dios ama al hombre, ¿no? Cómo Dios es, ¿no? Lo vemos personificado en Cristo, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos palpar, ¿no? Así es Dios, ¿no? Y bueno, Dios, su palabra y nosotros en Cristo permanecemos para siempre. De manera que Dios permanece para siempre y su palabra y Cristo pues permanecen para siempre. Y nosotros ahora como hijos de Dios, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, teniendo esa palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Permanecemos también para siempre.
y por así decirlo, la Iglesia, las iglesias locales, hasta que Cristo venga a buscarnos, pues en la manera en que permanecerán será por medio de esa palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios es lo que permanece para siempre, ¿no? Y ha sido depositada en nuestros corazones, como por medio del Espíritu Santo, por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas y por medio, pues, de que Cristo ha querido enviar su Espíritu a nosotros, ¿no? Dice, de manera que lo que yo soy lo puedo manifestar por palabras, hablando, escribiéndolo, ¿no? Pero si me veis, si me manifiesto, si me encarno, es la narración, la descripción, la expresión plena de mí. De manera que yo podría llamar a alguien por teléfono y decirle, ahora mira, soy Óscar, tal, soy de esta manera, soy de la otra. Podría escribir cartas de amor a lo mejor a una novia, ¿no? Pero tengo muchas maneras de comunicarme, ¿no? Y de usar palabras para darme a conocer. Pero si de repente un día yo hago acto de presencia, pues ya me ves, ¿no? Y esa es la manera o la narración más plena que puede haber de mí, ¿no? Son ejemplos de un poco humanos, pero un poco es eso, ¿no? En Cristo vemos plenamente, ¿no? Quién es Dios, ¿no? Y bueno, es Dios encarnado, Dios descendido y manifestado al mundo, ¿no? Pero también ascendido, ¿no? Y ahora sabemos que está en gloria a la diestra del Padre, tal y como lo vio Esteban, ¿no? Poco antes de morir. Y bueno, pues vamos a ver eso, que vamos a ver una serie de versículos, ¿no?, en los que vemos que Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre, y nosotros ahora en Cristo, por medio de la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, por medio de tener esa palabra de Dios en nosotros, pues permaneceremos también para siempre. En 1 de Pedro 1, en el 23, vamos a leerlo, nos dice cómo hemos recibido esa nueva vida en Cristo, y de simiente no corruptible. De nuestros padres hemos recibido una vida que vamos creciendo, pero conforme nacemos lo que vamos es muriendo, ¿no? Y un día, pues esta cabaña, si no viene antes el Señor a buscarnos, pues va a ser deshecha completamente, ¿no? Pero de Dios hemos recibido otra vida, y es una vida que ha sido puesta a la simiente por medio de su palabra, y es una vida que no es corruptible, ¿no? Que es eterna, ¿no?, para siempre. Vamos a verlo en 1 de Pedro 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que esa nueva vida en Cristo, de ese renacimiento que hemos tenido, es de una simiente incorruptible. Y ha sido por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y vamos a leer cómo Dios, como Jehová, permanece para siempre. Lo podemos ver, por ejemplo, en los Salmos, en el 9.7, Salmo 9.7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Y en Salmo 102.12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. También podemos ver en los Salmos cómo su palabra va a permanecer para siempre. Y luego en Isaías 48 vemos un texto que es como de correspondencia a este de Pedro. Dice en Salmo 119.89, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De manera que Isaías había recibido una palabra por parte de Dios, que es la misma palabra que Pedro expone, ¿no? Probablemente Pedro había leído a Isaías, ¿no? Pero había sido capaz Pedro de identificar aquello que Dios había querido comunicar a Isaías, ¿no?, y aplicarlo para lo que Pedro va a dar, ¿no? De manera que lo que podemos ver es siempre en las Escrituras, en la Biblia, en esa palabra que Dios ha revelado al hombre, que lo ha hecho de diferentes maneras, ¿no? Lo ha hecho a través de la ley, a través de las Escrituras, lo ha hecho a través de Cristo, ¿no? Lo ha hecho por medio del Espíritu Santo, lo puede hacer a través de un hermano, que Dios le ponga una palabra para comunicarla a nosotros, ¿no? Pues todo eso siempre tiene es como una unión, tiene un hilo que es el mismo, pero aparte está enmarcado en lo que tenemos escrito, ¿no? Está pues revelado allí, ahora mismo ya no puede haber una cosa nueva, ¿no?
porque ya está, Dios ha revelado, ha dado ya toda su revelación, ¿no? Y todo aquello que nos muestre, que nos hable, pues ha de estar contenido en lo que Dios ha hablado ya. Y su Hijo también permanece para siempre. En Juan 12:34 dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Los israelitas sabían que cuando viniera el Cristo, éste iba a permanecer para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Dice: ¿quién es este Hijo del Hombre? Ellos no reconocían a Jesús como el Cristo, ¿no? Pero sabían que si Jesús era el Cristo, iba a permanecer para siempre. Y nosotros sabemos que Jesús es el Cristo de Dios, ¿no? Como veremos allí en Hechos 2, Pedro pues lo da a conocer así, ¿no? En Hebreos 7, del 18 al 28, también podemos ver acerca de cómo Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Y vamos a leer Hebreos 7, del 18 al 28, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De manera que el Cristo de Dios, el Señor Jesús, es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Y permanece para siempre, ¿no? Y puede interceder constantemente y plenamente por cada uno de nosotros, ¿no? Porque permanece para siempre, ¿no? Nosotros que somos de Dios, pues permanecemos también para siempre, ¿eh? Para siempre, ¿no? Y lo que Dios, nosotros de Dios, ¿no? Somos hijos suyos, ¿no? Pues nosotros de Dios, llevamos su nombre, ¿no? Dice en Salmos 125:1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová, los que creen en Jehová, los que han depositado su confianza en Jehová. En cierta manera son pues lo de siempre que dice la Escritura, ¿no? Los de la fe, ¿no? Si somos de la fe, si hemos creído en Cristo, si somos hijos de Dios, pues los que confían en Jehová permanecen para siempre, ¿no? En 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera que si nuestra verdadera comida, como la de Jesús, es hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Y en 2 Juan 1-3 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Y pienso un poco que lo que dice el texto, esta señora elegida, pienso que es la Iglesia, y sus hijos, pues pienso que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y dice: sino también a todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros. El Señor Jesucristo se manifestó como: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pues esa verdad de Dios, esa verdad de Cristo, Cristo mismo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nosotros, ¿no? Y esa verdad pues estará para siempre con nosotros, ¿no? Y bueno, finaliza el texto de 1 de Pedro 1:24 diciendo: y esta es la palabra que por el Evangelio, me parece que os hemos anunciado. Vamos a leerlo. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y un poco es eso, ¿no? Hemos visto que el hombre, y primero estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, pero aún siendo salvados por Dios, siendo
habiendo alcanzado salvación por medio de nuestra fe en Cristo, somos hombres, tenemos carne, huesos y somos débiles, ¿no? Y si no viene antes el Señor a buscarnos, pues lo que hagamos que no sea en la voluntad del Señor o por medio del Señor, a la larga desaparecerá, ¿no? Pero todo aquello que sea por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas, eso va a permanecer para siempre, ¿no? Y bueno, dice que y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Yo pienso que esa palabra anunciada por medio del Evangelio es Cristo, ¿no? El Logos, ¿no? Y vemos que en Cristo confluyen plenamente, ¿no?, el hombre con sus debilidades. Dice que estuvo, no anheló el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Fue plenamente hombre y vivió pues como nosotros, ¿no?, en debilidad, ¿no? Pero vivió en una debilidad que en todo momento pues se aferraba al Padre, ¿no?, y buscaba hacer la voluntad del Padre, tener comunión con el Padre, ¿no? Y era esa palabra de Dios manifestada, ¿no? Y el hecho de que Cristo albergara pues ser plenamente hombre y que Él fuera la palabra de Dios, es lo que yo creo que permite que nosotros también podamos tener esa confianza, ¿no? Que lo mismo que Cristo, estando en esta tierra, complació y el Padre le pudo llamar su Hijo amado, nosotros en esta tierra, aun estando en debilidad, pues por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestra obediencia a esa palabra de Dios, pues seremos hijos amados también, ¿no? Y el Padre va a poder complacerse en nosotros. Y el hecho de que Cristo ya mostrara que eso es así, por medio de nosotros también ser hijos de Dios y semejantes a Cristo, pues se puede cumplir en nosotros, ¿no? De manera que si buscamos a Dios, le obedecemos y nuestra voluntad es obedecerle, pues vamos a serle agradable a Dios, ¿no? Y bueno, dice Isaías 55, del 1 al 12, cómo obra esa palabra de Dios que sale de su boca, ¿no? Vamos a leer Isaías 55. Del 1 al 12 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. De manera que esa palabra que ha salido de la boca de Dios no va a volver a él nunca vacía, ¿no? Sino que va a hacer aquello para lo que fue enviada, ¿no? Y ha sido enviada pues desde siempre, ¿no? Ha sido enviada por medio de la ley, por medio de las Escrituras y por medio de Cristo, ¿no? Y me gustaría leeros un texto que pone David Burr en el comentario a 1 de Pedro 1, que dice: Pedro mismo tuvo el privilegio de ser el primer predicador de esta palabra,
en el día de Pentecostés del Evangelio. Él proclamó el Evangelio de Jesucristo y la buena noticia de que todo el que se arrepiente de sus pecados y se bautiza en señal, se sumerge en la persona y obra de Jesús, recibirá el don del Espíritu Santo y juntamente con él la simiente de la nueva vida, la regeneración de Dios que se manifiesta en una vida de santidad, en el versículo del 1 al 14, 16 de 1 de Pedro, de fidelidad 1.21 y de amor 1.22, que en 1 de Pedro está, ¿no? Y esta mañana hemos hablado acerca pues de que Dios es santo, ¿no? Y donde está la presencia de Dios, pues hay santidad, ¿no? Y como pues nosotros, esa palabra que hemos recibido, el Espíritu Santo que está en nosotros, pues debemos estar sujetos a Él, ¿no? Obedecerle, ¿no? Y hemos de ser santos como Dios es santo, ¿no? Vamos a leer, para finalizar, en 2 Corintios 4, un texto que a mí me gusta leer mucho, ¿no? Cuando a veces participo en el partimiento del pan, ¿no? Porque esta realidad de la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestras vidas, en nuestros corazones, esta palabra de Dios que nos ha llevado a conocer a Cristo, esa venida del Espíritu Santo, ¿no? A nuestras vidas, pues es un misterio, ¿no? Cómo Dios ha obrado para salvación del hombre, ¿no? Nos lo ha revelado, tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina, ¿no? Pero es algo que excede, yo creo, pues todo nuestro entendimiento, ¿no? Y dice en 2 Corintios 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino para la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y todo esto que Dios ha obrado es maravilloso, ¿no? Pero me gusta lo que continúa, ¿no? Y vamos a leer hasta el final del capítulo, y es lo que me gustaría que os sirviera pues de estímulo, ¿no? Por un lado, Dios ha querido comunicarse con el hombre desde siempre y ha usado su palabra, ¿no? Se ha dado a conocer, ¿no? Y se ha dado a conocer de manera plena en Cristo, ¿no? Pero toda esa maravillosa obra que Dios ha hecho, y también por medio de la palabra resplandeciendo en nuestros corazones, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro de la obra de Dios está en vasos de barro, que somos cada uno de nosotros, ¿no? Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues quiera Dios que esas cosas eternas que no se ven y que están en nosotros, ¿no? Pues por medio de su palabra, por medio del Espíritu, crezcan en nosotros, sabiendo pues que si el Señor no viene antes a buscarnos, esta cabaña nuestra pues se deshará. Pero pase lo que pase, pues si estamos en su voluntad, ¿no? Va a ser para gloria y honra suya. Pues a Él sea la gloria y la honra. Amén.